pues ya está grabando. Pues nada, estamos ya con la primera sesión de Webex sobre la configuración o la introducción a lo que va a ser el primer tema de la tercera evaluación, que es la configuración de centralita. Ya me voy a quitar el monigote de aquí abajo, ahora. Y lo que veis es el escritorio, que es lo mismo que estoy viendo yo, ¿vale? Por una parte, empezamos primero hablando de lo que tenéis colgado en el Classroom, ¿vale? Como veis, esta es la clase de IRDST y esta es la planificación que hay para estas 2 semanas, del 13 de abril al 24 de abril. Estas 3 cosas que tenéis aquí debajo, pone Panasonic TDA100, Panasonic TS824 y tema configuración de centralitas, es el material que vais a utilizar para todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Y estas 3 cosas que tenéis aquí arriba son las tareas que me tenéis que entregar como muy tarde el 24 de abril a las 23:59, es decir, fecha tope 24 de abril hasta las 12 de la noche, ¿vale? ¿Cómo vais a ir haciendo esto? Pues bueno, el test de centralita, que son una serie de actividades con cuestiones teóricas acerca de lo que vamos a explicar hoy, pues una vez que lo hayamos visto hoy, le podéis metiendo mano ya, ¿vale? El tema que vamos a ver hoy justamente es este que pone tema de configuración de centralita, donde tenéis ahí un PDF, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Luego, las otras 2 tareas que tenéis colgadas, pues esta de aquí es una tarea que va sobre ejercicios que tenéis que programar en una centralita que vamos a ver de Panasonic, el modelo TS824. La sesión del miércoles voy a hablar de esa centralita y supongo que empezaremos ya a programar algo en referencia a esa central. Por lo tanto, a partir del miércoles ya podéis metiéndole mano a lo que sería este ejercicio. Antes no tiene sentido que lo hagáis porque no vais a saber de lo que va el tema. Y la sesión del lunes que viene va a ser también sobre más ejemplos de programación de esta central. Por lo tanto, a partir del lunes ya podéis hacer perfectamente, o en teoría debéis de poder hacer perfectamente este ejercicio. Y por último tenéis otra tarea que es también programar otro modelo de centralita diferente, que es una central también de Panasonic, que es la TDA200. La sesión del miércoles de la semana que viene va a ir sobre esta centralita, así que cuando veamos esa sesión, pues entonces podréis meterle mano a lo que es el ejercicio de configuración, ¿vale? De momento bien, ¿entendéis lo que estoy diciendo? Contestarme alguno a través del chat vale, perfecto. De momento no hay mucha gente que esté durmiendo, eso está bien. Bueno, pues os desgloso un poquito qué es lo que os vais a encontrar aquí y aquí, que lo vamos a ver ahora después detenidamente. En el material del Panasonic TS824 tenéis un fichero comprimido. De ese fichero comprimido, cuando lo descomprimáis, lo que os vais a encontrar es esto, ¿vale? Esta misma carpeta que yo tengo aquí. Tenéis el manual de instalación de esa central, tenéis lo que va a ser la consola de programación que vamos a utilizar para programar esa centralita, y tenéis una serie de ejercicios que ya vienen resueltos de cómo se programan determinadas funciones de esa centralita, ¿vale? Cuando descarguéis el zip de la TDA200, pues os vais a encontrar una carpeta como esta, donde tendréis también el manual de instalación de la central, la consola de programación que vamos a utilizar para programar esa central y otra serie de ejercicios resueltos. Por lo tanto, ahí tenéis todo el material necesario para empezar a configurar esa centralita. Ahora, hasta que yo no lo explique, pues no tiene sentido ni siquiera que instaléis las consolas de programación, porque eso lo haremos a partir de la sesión del miércoles. También os voy a colgar, cuando ponga esto en YouTube, una serie de enlaces a vídeos que hay por ahí de otra gente que os explican lo que es el modelo de centralita en concreto y cómo se configuran algunas de las funciones que nosotros vamos a ver. Pues nada, dicho eso, empezamos ya con lo que sería el tema propiamente dicho. El tema es el que tenéis en el PDF de configuración de centralita. Nos lo descargamos ya, lo podéis descargar. Me está preguntando Conde que si lo descarga ya, como estáis viendo. Bueno, pues lo podéis descargar cuando queráis, ¿vale? Este PDF
que yo estoy mostrando ahora mismo es justamente lo que tenéis aquí en el Classroom como tema configuración de centralitas. Entonces, si no lo descargáis ahora, o lo descargáis luego cuando termine la clase y lo vais bicheando, ¿vale? Bueno, el tema en concreto, que es este, dice que si vaya a preguntar Anglada, puntualiza que si vaya a preguntar algo que sea para todos. Sí, supongo que si a medida que vayáis cogiéndole el truco a esto, veréis que cuando escribí en el chat podéis mandarlo a todos o solo al profesor, ¿eh? No vais a poder dialogar entre vosotros porque lo he prohibido. De manera que las preguntas que pongáis, hacer el favor de mandarlas para todo el mundo y así nos enteramos todos, ¿vale? Bueno, pues el tema que he colgado, como digo, trata de cómo se configura básicamente una centralita telefónica. Es un tema ya un poquito anticuado. Este tema lo escribí yo para un libro de McGraw-Hill en el 2006 aproximadamente, me parece que se publicó, para un módulo que dábamos antes en nada, en un ciclo formativo que se llamaba Equipos Electrónicos de Consumo. Y en concreto el módulo donde se escribió, para el que se escribió este libro, era uno que se llamaba equipos microinformáticos. Entonces esto ya está desfasado porque el tema de la centralidad, como todo, ha evolucionado bastante a lo largo de estos últimos años. Pero por lo menos para que entendáis qué es una centralita, cuáles son las funciones principales que se programan y cómo se programan, pues viene muy bien. Y además como no voy a hacer comprar un libro para esto en concreto, pues por eso lo he colgado. Lo puedo colgar porque el tema lo escribí yo, así que no me pueden decir que hay problemas de derecho de autor, y además el libro está descatalogado. Bueno, ¿qué es una centralita telefónica y para qué sirve? Pues, como dice aquí, básicamente una centralita es un sistema que me va a permitir la conmutación telefónica en una empresa o en un organismo. Y puntualizamos lo de empresa o organismo porque quiero decir que voy a habilitar una conmutación telefónica en un entorno privado, ¿vale? De hecho, las centralitas telefónicas normalmente las encontraréis escritas también como PABX, de Private Automatic Branch Exchange. O sea, es un sistema de conmutación telefónica privado, ¿vale? Y digo eso porque el principio de funcionamiento de una centralita telefónica es el mismo que el principio de funcionamiento que tienen las centralitas del sistema de telefonía de la red telefónica básica, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente ¿de qué se trata? Pues de conectar una entrada, una línea de entrada con una serie de líneas de salida, ¿vale? Si miráis por ahí por internet y ponéis, por ejemplo, en el Google, pues centralita telefónica antigua, pues supongo que a todo el mundo os suena más o menos una imagen de este tipo, porque sale en muchas películas y demás. ¿Qué era lo que hacía la gente que se sentaba en una centralita de este tipo? Como lo que estáis viendo aquí. Pues básicamente lo que hacía era conectar una línea de entrada, que era la persona que estaba llamando a otra, con una línea de salida, ¿vale? Es decir, ponía en comunicación, conmutaba lo que era una línea de entrada con una línea de salida. Eso evidentemente a medida que fue evolucionando pues pasó de una conmutación manual, como en este caso, de la operadora o los operadores lo que hacían era conectar un cable de entrada con un cable de salida, pues a lo que era una conmutación de circuito activado mediante un sistema de numeración. Yo marcaba un numerito, el número de destino, y automáticamente existía detrás una electrónica que me producía la conmutación de circuitos oportuna para conseguir la unión de un origen con un destino, ¿vale? Bueno, pues esto, como digo, evoluciona en el sentido de que eso que antiguamente se utilizaba en la red telefónica conmutada y que se sigue utilizando hoy en día, pues se traslada al mundo de la empresa, de manera que yo en mi empresa tengo un aparato que me permite gestionar las líneas telefónicas que yo contrate con un conjunto de teléfonos que tenga dentro, o de terminales que yo voy a tener dentro de la empresa, que es lo que nosotros le vamos a denominar extensiones, ¿eh? Pues para eso es para lo que sirve una centralita. Es decir, me va a cubrir las necesidades de comunicación interna de una empresa o de una entidad, estableciendo los enlaces correspondientes entre los distintos terminales telefónicos que existen, y además me va a servir también para canalizar lo que son las llamadas entrantes y las llamadas salientes desde y hacia la empresa.
las centralitas actuales evidentemente ofrecen unas posibilidades muy grandes en cuanto a lo que son la conexión de diferentes tipos de equipos. Si yo no tengo enganchado una centralita simplemente lo que son terminales telefónicos, sino que puedo tener terminales telefónicos convencionales, puedo tener teléfonos inalámbricos, puedo tener contestadores automáticos, puedo tener modems, puedo tener verificadoras de tarjeta de crédito, faxes, puedo incluso tener sistemas de portero electrónico, sistemas de megafonía incluidos dentro de esa centralita. Es decir, que puedo tener una variedad de equipos grandísimos. Lo que hace es conectar los teléfonos manualmente. Bueno, manualmente no, sino que habilita, digamos, un procedimiento electrónico para permitir la comunicación entre lo que va a ser las líneas que yo contrate con la empresa y las extensiones que yo tengo dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, como digo, es importante tener en cuenta la naturaleza privada automáticamente. Sí, evidentemente todo va a ser automático. Es importante tener en cuenta la naturaleza privada de este tipo de sistemas. Las centralitas prestan un servicio de conmutación telefónica que queda limitado a la empresa donde se instala. Y por eso se llama, pues, como he dicho, sistema de conmutación automático y privado, ¿vale? Fijaos aquí en el esquemita este que tenéis en la figura 10.1. Esto es lo que normalmente va a ser una PABX. O sea, yo contrato una serie de líneas telefónicas con un operador de telefonía, con Telefónica, con Orange o con quien sea, y luego dentro de mi empresa pues voy a tener lo que se llama un conjunto de extensiones, que esas extensiones pueden ser un fax, puede ser un teléfono normalito, puede ser un teléfono un poquito más especial, puede ser un móvil, puede ser un inalámbrico, puede ser muchas cosas. Entonces la centralita se va a encargar de todo lo que es la gestión entre estas líneas de entrada y estas extensiones que yo tengo aquí, ¿vale? Entonces se entiende más o menos para lo que voy a utilizar una central, ¿no? Ok, bueno, pues ¿cómo elijo yo la central que voy a utilizar? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que yo tengo que distinguir para elegir un modelo determinado de central u otro? Pues bueno, aquí es donde esto se queda un poquito desfasado ya. Aquí es donde el tema se queda un poquito desfasado porque en principio lo primero que tengo que considerar sigue siendo lo mismo, es decir, qué líneas voy a contratar yo y cuáles son las extensiones que luego voy a enganchar a mi centralita. Aquí cuando yo hablaba de lo que eran las líneas telefónicas disponibles allá por el 2005 2006, yo hablaba de lo que había por aquel entonces, que eran líneas analógicas, es decir, la línea de teléfono de toda la vida, la que todavía seguimos teniendo muchísimos de nosotros conectados en nuestra casa, que viene a través de un par de cobre, como sabéis. Y luego también hablaba de lo que eran líneas digitales, que por aquel tiempo ya existían y que siguen existiendo hoy, y que normalmente se implementaban a través de RDSI. ¿Por qué se ha quedado esto desfasado? Bueno, porque hoy en día yo tengo también otra posibilidad de comunicación telefónica, que es a través de voz sobre IP, es decir, manejar las comunicaciones telefónicas como si fueran datos. Y eso no está cubierto aquí, y precisamente es lo que hoy en día se demanda más. Pero en cuanto a lo que son las funciones que yo puedo programar en una central de conmutación, pues siguen siendo las mismas o parecidas, por lo tanto nos vale más o menos este tema para tener una idea de qué hace una central, y luego pues bueno, ya cuando llegue su momento hablaremos de lo que son las líneas de voz IP, ¿vale? Entonces, lo que uno tiene que decidir a la hora de decidir un modelo de centralita u otro es fundamentalmente eso. ¿Cuántas líneas voy a contratar yo? ¿Qué características van a tener esas líneas? Y luego, ¿cuántos equipos voy a conectar yo a lo que es la centralita dentro de mi empresa? ¿Y qué naturaleza van a tener esos equipos? De eso es de lo que se habla fundamentalmente aquí. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, eso viene un poquito después, pero ¿cuáles son las posibilidades de conexión que yo tengo en una central? Después lo veremos. Porque en una centralita de hoy en día, como digo, no solo se conectan teléfonos para hablar por teléfono,
sino que también se conectan otras cosas, como por ejemplo porteros electrónicos, faxes, impresoras, un montón de historias, ¿vale? Y con el tema del advenimiento de la voz IP, pues todavía muchísimo más, porque en realidad lo que hago es integrar el sistema de telefonía dentro de lo que sería la red de datos de mi empresa. Tradicionalmente, ¿cuál ha sido el esquema básico de una centralita? Es decir, ¿cuál es la arquitectura básica de una centralita a nivel de bloques funcionales? Pues esto que tenéis aquí. Esto es, digamos, la arquitectura más convencional de una centralita, dividida en 3 grandes bloques funcionales. Por una parte tengo lo que sería la matriz de conmutación, que es, bueno, vamos a ir por orden tal y como viene aquí: la unidad de procesamiento de control, la matriz de conmutación y la unidad de gestión de periféricos. ¿Qué es la unidad de procesamiento y control? Pues es la que se encarga de procesar y controlar todo el tráfico de información a través de señales que se genera por los servicios que soporta la centralita, atendiendo las señalizaciones entrantes y salientes, y especificando al otro gran bloque, la matriz de conmutación, cómo de realizar las interconexiones para poner en comunicación a los usuarios. Por ejemplo, si llega una llamada entrante proveniente del exterior, pues esa unidad de procesamiento y control deberá de ser la que se encargue de gestionar la señal que corresponde con esa llamada entrante, y en función de cómo sea esa señal, pues actuar sobre el resto de los bloques de la centralita para que se haga algo. Por ejemplo, transferirla a una extensión en concreto. Entonces es una CPU básicamente que se encarga de ir procesando todas las señales que yo tengo en todos los terminales de la centralita y hacer algo en función de cómo sean esas señales. Evidentemente, mientras mayores sean las prestaciones de esa central, pues más potente debe de ser esa CPU, esa unidad de procesamiento y control. Pasa lo mismo con un ordenador. Mientras más cosas le vayamos a pedir a un ordenador, pues más potente tiene que ser el núcleo de ese ordenador. Entonces, existen soluciones comerciales donde la capacidad de procesamiento se reparte incluso entre un conjunto de procesadores distribuidos. Lo mismo que ocurre también con los servidores de datos. Existen algunos servidores de datos que tienen una arquitectura donde yo tengo varios procesadores en la placa base, y eso está destinado pues a dar más capacidad de procesamiento. Pues aquí exactamente igual. Entonces existirán centralitas complejas establecidas con lo que se llaman sistemas distribuidos, y existirán sistemas más simples que están constituidos simplemente por un único procesador, que son los que nosotros vamos a ver aquí, ¿vale? Y evidentemente, pues como todos sabéis, en un equipo informático, y esto hoy en día pues es un equipo informático, no pasa de ser un equipo que trata de manera automática la información, en este caso una información de voz, pues una unidad de procesamiento necesita evidentemente también una memoria. Por lo tanto, yo voy a tener en una centralita capacidades de almacenar información en referencia a esa gestión de las señales que yo vaya haciendo. Por otra parte, la matriz de conmutación es la parte del sistema que se va a encargar de establecer el canal físico que pone en comunicación a los distintos usuarios. Por ejemplo, es la que me conecta lo que son las líneas de entrada con las extensiones, la que facilita la unión oportuna para establecer esa comunicación. Existen, digamos, dos técnicas para implementar esa matriz de conmutación, que es la conmutación espacial, donde cada elemento se conectará a un puerto específico, y la matriz lo que hace es actuar habilitando la conexión física entre los distintos elementos, que eso es lo que normalmente se ha venido haciendo de manera tradicional, es decir, es una conmutación de circuitos pura y dura, donde si yo quiero tener el contacto entre una línea de entrada y una línea de salida, pues lo que tengo que hacer es tender un puente, una conexión física entre esa entrada y esa salida. Entonces, con la conmutación espacial lo que yo hago es que cuando estoy marcando un determinado número de teléfono, pues se activa un circuito que me permite la comunicación entre la línea de entrada y la línea de salida que yo quiero. Y luego tengo también otra técnica que sería la conmutación temporal,
donde los distintos elementos se ponen en contacto entre sí a través de un sistema de repartición de tiempos sobre un mismo canal físico. Es decir, lo que hago es multiplexar perdón, varias comunicaciones en un mismo canal físico, ¿vale? Haciendo una multiplexación temporal, una cosa parecida, aunque esto lo ponemos entre comillas, a lo que hemos visto en ICT, que se produce cuando yo utilizo un mismo canal de frecuencia y multiplexo ahí varias frecuencias para formar el múltiplex digital. Lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de frecuencias, sino estamos hablando de tiempo, ¿vale? Y luego tengo por último lo que sería la unidad de gestión de periféricos, que pues bueno, pues es la parte que se encarga de gestionar todas las cosas que yo voy a conectar a la centralita, ¿vale? Eso a título de que sepáis cuál es la arquitectura de modo general de una centralita. Como digo, esto con el advenimiento de la voz IP y demás, esta matriz de conmutación ha cambiado también bastante, porque ahora lo que tengo que hacer es reconocer las diferentes comunicaciones que yo tengo por un mismo canal de datos y convertirlas luego de la información digital que circula por ahí a la información analógica que me va a atacar a lo que serían los altavoces o los micrófonos de los teléfonos que yo estoy utilizando, ¿vale? Pero básicamente el esquema sigue siendo el mismo. Bueno, resumiendo, una centralita hoy en día es prácticamente como un equipo informático que tiene una unidad de procesamiento, tiene una matriz de conmutación, la unidad de procesamiento lleva una memoria aparejada y yo además, como cualquier equipo informático, tengo que programar eso, ¿vale? El software que maneja el sistema, ese equipo físico del que estamos hablando, pues se encarga de realizar todo el procesamiento de las llamadas que se gestionen en la centralita y se encarga de que ante un determinado evento que se provoque como consecuencia de que algún terminal está llamando a otro y genere una señal correspondiente, pues el programa reaccione asignando un estado concreto al mismo. Ese estado irá cambiando entre un conjunto de estados finitos que va a dar lugar a lo que sería el procesamiento de ese evento que se está generando, ¿vale? Hoy en día la mayoría de las centralitas disponen de un sistema que permite una actualización simple y rápida del software que el fabricante diseña para las mismas, como cualquier equipo electrónico de los que se venden hoy en día. Es decir, yo puedo hacer lo que se llama una actualización del firmware que me gobierna el funcionamiento de una centralita. Y normalmente, como veremos, el contenido fundamental del software del sistema y también la configuración que se hace del mismo, pues se guarda en un soporte de memoria que en muchos modelos de centralita pues suele ser una tarjeta SD-RAM, donde yo tengo lo que sería, digamos, el sistema operativo que hace funcionar esa centralita y también guardo la configuración que yo hago de la misma, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, que es una introducción simplemente a lo que son las centralitas de una manera general, lo que vamos a hacer ahora es ya fijarnos en un modelo de centralita en concreto, y en ver cómo se realiza la instalación física de esa central, cuáles son las cosas que se programan normalmente en una centralita y cómo se programa, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tengo yo para instalar centralitas hoy en día en una empresa? Pues todas las que quiera. Lo mismo que prácticamente si digo de comprar ordenadores. Yo me puedo ir a un ordenador básico o a un ordenador muy complejo. Pues aquí estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces existen muchas marcas comerciales que implementan lo que son centrales telefónicas y vosotros posiblemente hayáis oído hablar de alguna de ellas. Nosotros aquí nos vamos a centrar en Panasonic, porque tiene una gama comercial que cubre desde lo que sería la pequeña empresa hasta la gran empresa, ¿vale? Entonces los modelos de centralita que nosotros vamos a ver son centralitas de Panasonic, entre otras cosas porque la centralita que tenemos, la centralita física que tenemos en el instituto y que podemos programar físicamente, es una centralita de Panasonic.
Y en ese sentido vamos a empezar con un modelo de centralita que es muy simple. Es muy simple, ya no se vende tanto como se vendía antiguamente, pero la simplicidad me va a ayudar a que podáis entender los conceptos de cuáles son las funciones que se programan sobre un dispositivo de este tipo de una manera más sencilla. Luego iremos subiendo en complejidad en cuanto a modelos de centralita. Entonces, la centralita que vamos a empezar a estudiar es la TS824 de Panasonic, ¿vale? Para que veáis cómo es físicamente esa centralita, fijaos que aquí tengo una página, tengo ya antes de buscar. Esto es una empresa que tiene sedes en Madrid y en Barcelona y que comercializa sistemas de telefonía, como habrá tantas por ahí. Entonces comercializa centralitas y entre ellas pues tienen la gama de Panasonic, ¿eh? Entonces aquí veis que tengo un montón de posibilidades y bueno, de centralitas de Panasonic, pues como veis tienen varios modelos. Tienen incluso algunos modelos descatalogados, algunos de los cuales también tenemos en el instituto, pero que ni siquiera vamos a ver. Pues bueno, dentro de la gama más simple de centralitas, yo tengo este modelo, que es el TS824. Esta centralita de aquí es la que primero nosotros vamos a estudiar. Como veis, cuesta unos 300 euros en la configuración básica, y yo creía que ya la habían descatalogado, pero parece ser que no, que todavía la están vendiendo. De todas maneras, no es una centralita que ya se venda como se vendía antes, Para que hagáis una idea, lo que se vende hoy en día fundamentalmente es esto de aquí, centralitas IP, que no tienen por qué ser de Panasonic, pero centralitas que manejan lo que sería el sistema de voto IP, como ya veremos más adelante. Pues bueno, pues esta centralita, aquí tenéis las características fundamentales de la misma, permite todas estas cosas de aquí que la iremos viendo. La centralita se llama TS824 porque vamos, la codificación no es porque se quiera. El 8 viene de que es capaz de manejarme 8 líneas y el 24 se refiere a que es capaz de manejarme 24 extensiones. Por lo tanto, para una pequeña, mediana empresa, pues va bastante bien. Yo, por ejemplo, es el modelo de centralita que nosotros utilizábamos en la empresa en la que trabajaba antes. Estuve hasta el año 2007, pues era esta, una Panasonic TS824, por lo tanto la conozco bastante bien porque además la programaba yo. Entonces, ¿cómo se instala una centralita de este tipo? Pues bueno, lo primero que nos damos cuenta es que es un modelo de centralita que está pensado para ponerlo directamente en una pared. Es decir, esto no se mete en ningún rack, ni se puede configurar como uno quiera, ni nada de eso, sino que directamente me compro la centralita, la pongo en una pared y ya tengo ahí el aparato que me va a soportar mi sistema de telefonía, ¿vale? Bueno, en la configuración básica es una centralita que tiene 3 líneas externas y 8 extensiones. Sí, cuando yo me la compro, esos 300 y pico euros que habéis visto ahí en la página de la empresa, lo que me venden es un modelo que viene con una configuración básica de 3 líneas y 8 extensiones. Además, las líneas son analógicas, no puede manejar líneas digitales, por lo tanto me manejan el par de cobre de toda la vida, y por cada par de cobre pues yo tengo un número de teléfono. Si yo hablo con Telefónica y digo, a mí me interesa que mi empresa tenga 3 líneas telefónicas, una la voy a utilizar para atención al cliente, otra la voy a utilizar para servicio técnico y no quiero que estén continuamente colapsando lo que serían los clientes que no son de servicio técnico, y otra la voy a utilizar, por ejemplo, para fax. Entonces yo hablo con Telefónica, contrato esas 3 líneas. Cada una de esas líneas pues tiene un número de teléfono asociado, ¿vale? Pero luego yo dentro de mi empresa pues tengo unos cuantos teléfonos, tengo 8 puestos, por ejemplo. Un puesto de dirección, un puesto de un programador, en caso de que la empresa se dedique, por ejemplo, a temas de informática, un puesto administrativo, y así hasta 8 puestos. Entonces, a mí lo que me interesa que es pues que si a mí me llaman por una de las líneas, esa centralita automáticamente sepa, por ejemplo, hacia dónde tiene que redirigir esa llamada entrante, hasta qué extensiones
tengo yo que redirigir esa llamada entrante. Pues esa es una de las labores básicas de las que se encarga una centralita como esta de la que estamos hablando, ¿vale? Bueno, pues como digo, la configuración básica admitiría 3 líneas externas y 8 extensiones. Y con tarjetas de ampliación opcionales, que se pagan aparte, pues yo puedo expandir la capacidad del sistema hasta lo que son 8 líneas externas y 24 extensiones. De hecho, por eso se llama la centralita TS824, ¿vale? Pues tengo 8 líneas externas y 24 extensiones. De esas 24 extensiones, 8 serán siempre extensiones simples y 16 son lo que se llaman extensiones híbridas. ¿Qué es una extensión híbrida? Una extensión híbrida, en este caso, es una extensión donde yo puedo enchufar un teléfono regular, que se llama, o en algunos casos también lo llama la gente teléfonos unilínea, que solo sirven básicamente para hablar por teléfono, y luego puedo enchufarle también lo que son teléfonos específicos, que son teléfonos que tienen una funcionalidad adicional a lo que son los teléfonos unilínea. Los teléfonos específicos también se llaman algunas veces teléfonos multilínea. Básicamente la diferencia es que en lugar de utilizar 2 hilos para conectarse con la centralita, utilizan 4 hilos o más en algunas ocasiones para implementar, como digo, esas funciones adicionales. Este modelo de centralita, bueno, ¿me estáis escuchando más o menos todo o hay gente que está ya durmiendo? Vale, de momento, vale. Bueno, hay alguien que tiene el micro abierto, pero vamos, no pasa nada, ¿eh? Mientras que esté callado no pasa nada. Bueno, ahí siguiendo, en esta centralita yo puedo también conectar lo que son componentes opcionales, como por ejemplo porteros electrónicos, altavoces y fuentes de sonido externas, lo que permite evidentemente ampliar las capacidades de la centralita. Es decir, desde una central de este tipo yo puedo controlar un portero electrónico. Nosotros, por ejemplo, en la oficina donde la teníamos instalada, pues teníamos un portero electrónico que estaba instalado en lo que es la puerta de la empresa, y ese portero electrónico lo manejábamos con la centralita. Si llegaba alguien, llamaba al portero electrónico, la centralita sonaba de una determinada forma, que era distinta a como sonaba cuando me llamaban por teléfono, Yo descolgaba y pulsando un código desde determinados terminales, pues yo abría la puerta, ¿vale? También en una centralita de este tipo puedo incluir lo que sería un sistema de megafonía, de manera que hablando por un determinado teléfono interior, pues yo consigo que lo que esté hablando se oiga por el sistema de megafonía. Es decir, que una centralita proporciona funciones bastante más evolucionadas que lo que es simplemente llamar por teléfono, ¿vale? Luego otra cosa importante es que en esta centralita ya se podía programar utilizando una consola de programación, que es de hecho la que nosotros vamos a utilizar. Y esto es importante porque antes de eso, yo para programar una centralita, ¿cómo lo hacía? Pues lo hacía a través de un teléfono específico. Es decir, tenía que sentarme en un puesto concreto de la empresa, descolgar el teléfono y marcar una serie de códigos que me activaban lo que era el modo de programación de la centralita. Y eso, como ya veremos con un ejemplo que haremos el miércoles, pues era un auténtico coñazo, porque para programar la cosa más sencilla del mundo yo tenía que marcar un montón de códigos, y me enteraba de si lo había programado bien o lo había programado mal a través de unos pititos que me daba la centralita a través del teléfono. O sea, un rollo. Con una consola de programación, como veremos, yo lo que voy a tener es una aplicación donde programo las funciones que yo quiera, y una vez que la haya programado se las puedo transferir a la centralita. Por tanto, es una cosa que me arregla la vida, prácticamente, ¿vale? Además, cuando yo programaba las centrales desde un teléfono específico, mientras que yo estaba programando la centralita, el sistema telefónico de la empresa no funcionaba, porque evidentemente estaba utilizándolo para programar. Con una consola de programación no es así. Yo me preparo toda la programación que quiero y luego en transferir esa programación a la central tardo medio minuto, ¿vale? Y no tengo que dejar sin telefonía a lo que es la empresa en ese caso. Más cosas que admite esta central, pues bueno, tiene también una tarjeta de mensajes de voz
opcional que permite que un llamante deje mensajes de voz en un área de buzones adecuada para cada uno de los usuarios que yo tengo en las extensiones. La central puede transmitir llamadas entrantes desde un centro de servicio de mensajes cortos, desde SMS, a teléfonos regulares o específicos. Puedo utilizar también tarjeta de identificación del llamante para recibir la información de la identificación de los que llaman. Se puede utilizar lo que se llama un servicio de acceso directo al sistema interno, el DISA, que ya veremos en qué consiste, ¿vale? Es decir, un montón de funcionalidades. Aquí tenéis un esquemita donde viene recogido pues prácticamente casi todas las posibilidades de conexión de la central de este tipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, estáis viendo que por una parte tendría lo que serían las líneas externas que yo contrato con un operador, que son las líneas telefónicas que me va a manejar esta central. Fijaos que puedo utilizar un PC remoto para utilizar un módem que viene a incorporar la centralita y programar remotamente esa centralita a través de un módem, ¿de acuerdo? Que es para lo que me ponen este PC remoto de aquí. Y luego desde el punto de vista interno, ¿qué es lo que se pueden enchufar a lo que son las extensiones de la central? Pues bueno, básicamente puedo enchufar teléfonos regulares, que son los teléfonos unilínea de los que hemos comentado, que básicamente lo que tienen es un par de cobre y sirven para llamar por teléfono, aunque como veremos también los teléfonos incorporan una serie de teclas adicionales que me permiten pues automatizar determinadas tareas. Luego tengo teléfonos específicos, que son teléfonos que me permiten funciones adicionales a lo que serían los teléfonos regulares. Tengo también la posibilidad de meter lo que son teléfonos inalámbricos, faxes, consolas de control directo de extensión. Estas consolas la veremos también, creo que después sale una foto por ahí. Es una consola que yo puedo programar para que al pulsar determinados botones pues transfiera la llamada a una extensión específica. Son elementos que se le ponen a la persona que se encarga de gestionar la llamada, es en una empresa, y le facilitan pues el hecho de que, bueno, si está recibiendo las llamadas pues, y le dicen desde fuera pues ponme con Sultanito, pues directamente pulsa el botón donde tiene conectado Sultanito y le transfiere la llamada, ¿vale? Luego tengo sistemas de proceso de voz, donde, como digo, se pueden grabar una serie de buzones asociados a los usuarios que yo tengo en las extensiones, etcétera, etcétera. O sea que, como veis, me permite la conexión de una variedad de dispositivos bastante grande. Y, por supuesto, el tema de los porteros electrónicos. Portero electrónico en este caso tendría dos componentes. Uno que sería el interfono, que es lo que yo pongo en la puerta para que hable el que está llamando y pulse el botón para decir que le abra la puerta o para comunicar lo que tenga que comunicar. Y luego tengo lo que es el portero automático propiamente dicho, que es lo que me abre la puerta, ¿vale? O sea, el relé que me va a abrir la cerradura. Bueno, este es el aspecto que tiene la central externamente, como habéis visto también en la página comercial. Y como digo, en este caso yo tengo una central que, aparte de que sea ampliable, y ahora veremos cómo se puede ampliar, lo que sí es verdad que tiene un factor de forma definido, y además no viene preparada para que yo la pueda meter, por ejemplo, en un rack de comunicaciones. Entonces es una central pensada para yo ponerla en una pared. Bueno, pues ¿qué consideraciones tengo que hacer yo a la hora de instalar físicamente una centralita? Pues en primer lugar, ¿dónde voy a poner la centralita? Si tengo que elegir el sitio para ubicar correctamente la centralita. Eso parece una tontería, pero en realidad no lo es. A la hora de poner una central, yo tendré que elegir un sitio donde entren lo que son las líneas de telefonía que yo haya contratado y las pueda enchufar correctamente a esa central. Y también tendré que elegir un sitio en el que yo pueda centralizar todos los cables que van hacia lo que son las extensiones que yo tengo dentro de mi empresa, ¿vale? Luego la ubicación física de la centralita, aunque parezca una gilipollez, pues hay que pensárselo.
Si yo tengo una empresa que tiene un cuarto centralizado para donde van a parar, digamos, todos los cables de todos los equipos de comunicación, pues perfecto, lo suyo es meterla ahí. Pero si no, pues tendré que elegir el sitio para que luego, a la hora de tirar los cables, la instalación sea lo más sencilla posible, ¿vale? Eso es lo que se dice aquí. También tengo que tener en cuenta que, bueno, esto es plástico, dentro tiene una electrónica, y como sabéis, la electrónica, el polvo, la humedad y esas cosas, pues no le viene demasiado bien. Pues bueno, vamos a elegir también un sitio donde en la medida de lo posible evite lo que es luz directa, lo que es polvo, etcétera, etcétera. La funcionalidad depende del modelo. Pues claro, evidentemente la funcionalidad que me va a dar una centralita depende del modelo que yo elija. En este caso hemos dicho que tengo una centralita que me va a permitir manejar 8 líneas analógicas como mucho y 24 extensiones. O sea, si yo tengo una empresa en la que voy a tener más de 24 extensiones, o voy a manejar más de 8 líneas, o voy a manejar líneas que no son solo analógicas, pues esta centralita no me vale. Me tengo que ir a otra que sea capaz de manejarme esas cosas. Y luego, a medida que las centralitas se van haciendo más grandes, es decir, capaces de manejar más líneas y más extensiones, pues generalmente las funciones que se pueden programar sobre ellas son también un poquito más complicadas, ¿eh? Y voy a tener más prestaciones a medida que la centralita, digamos, sea más grande. Por lo tanto, sí, la funcionalidad depende del modelo de centralita, lógicamente. Más cosas. Vamos a ver. Esto de aquí, bueno, es lo que he dicho. Fijaos, aquí me viene ya un esquemita, lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis, de lo que es la configuración básica de esta central. O sea, cuando yo me compro la central, lo que me voy a encontrar es esto. Aquí arriba voy a tener ya una tarjeta preinstalada donde voy a tener 3 jacks RJ11, que son estos de aquí, que es donde yo voy a poder conectar lo que son las líneas externas que contraste, analógicas, y luego voy a tener 8 jacks, también RJ11. El conector RJ11 es como el RJ45, pero más pequeñito. El típico RJ11 tiene 4 hilos, pero tengo también de 6, y los tengo también de 2. Estos de aquí son jacks de 6, de 6 hilos, ¿vale? Pero son RJ11, no son RJ45. Entonces yo aquí tengo las extensiones y aquí tengo lo que son las líneas. Por eso digo que cuando yo vaya a poner la centralita en un determinado sitio, pues las líneas que me vengan del operador que yo haya contratado, Telefónica o lo que sea, pues que entren correctamente aquí, sin tener que dar toda la vuelta a lo que sería la oficina donde yo instalo esto, ¿vale? Y los cables que van a ir hasta las extensiones que yo planifique, pues tendré que haber planificado una mínima infraestructura por dentro. Normalmente en una oficina pequeñita eso se hace a través de canaletas y demás, que desemboquen todos en un punto, y en ese punto pues yo luego los conecto a lo que serían los jacks de extensión, ¿vale? Si la empresa tiene una infraestructura un poquito más elaborada, pues en teoría tendrá lo que se llama un sistema de cableado estructurado, donde yo todos los cables de lo que son los equipos de comunicaciones me los llevo a un cuarto centralizado, los conecto en lo que son paneles de patcheo, y de esos paneles de patcheo luego saco latiguillos a lo que es la electrónica que me soporta las comunicaciones, en este caso hasta la centralita, ¿vale? Pero en un sitio más normal, que no tenga esa infraestructura, pues yo me llevo los cables hasta un punto y ahí los conecto a lo que serían los jacks de extensión. Luego, como veis, tengo otra serie de jacks que me permiten, pues, por ejemplo, este jack de aquí es un jack de 3,5 milímetros que me permite conectar una fuente de música, por si yo, por ejemplo, cuando me llama alguien quiero poner una música en espera, pues esta sería la fuente de sonido que coge esa música en espera. Luego tengo un jack de megafonía, por si quiero conectar un equipo de megafonía, pues para lo que os he dicho antes, para que en caso de que yo hable por una determinada extensión, eso suene a través de la megafonía que yo tengo instalado. Luego aquí en el lateral, como veis, tengo un puerto RS232 y un puerto USB, que es lo que me va a permitir
la conexión de un ordenador para transferirle, por ejemplo, la programación que yo hago a través de la consola de programación. Luego en este lateral de aquí pues tengo lo que sería el conmutador de alimentación para encenderlo, la toma de alimentación, y tengo también una interfase que me permiten conectarle lo que son baterías adicionales, que en ese sentido se me ha olvidado comentarlo antes, pero aparecía también por aquí. Fijaos, esto son estas baterías de aquí. ¿Por qué es necesario que yo tenga unas baterías conectadas a la centralita? ¿Por qué creéis que se hace necesario eso? Alguien que me conteste. Pues evidentemente por si se va la luz, es decir, por lo mismo que utilizo un SAI para un equipo informático. En el caso de que se vaya la luz, yo tengo garantizado que por las líneas externas no tengo problemas de suministro. Vosotros sabéis que si en vuestra casa se va la luz, el teléfono lo podéis seguir utilizando. ¿Por qué? Porque la línea externa es capaz de suministrarme la tensión de funcionamiento de lo que sería el terminal, mi teléfono propio, ¿vale? Pero en este caso eso no me mantiene lo que sería el funcionamiento de una centralita. Para eso necesito yo incorporar lo que son unas baterías adicionales, ¿vale? Me pregunta Anglada, pero si solo tenemos los cableados, ¿a qué te refieres? Si solo tenemos los cableados da igual, si se va la luz, esto no tiene luz, por lo tanto el sistema de conmutación privado que yo tengo está cortado. Bueno, vale, dice en el caso doméstico, sí, efectivamente, si yo tengo un teléfono inalámbrico, como yo tengo lo que sería la estación donde pongo el teléfono inalámbrico, es decir, la base, a eso no lo alimenta la línea que me viene del exterior, ¿vale? Es decir, me alimenta lo que sería un terminal básico, un teléfono básico. Efectivamente, los teléfonos inalámbricos tampoco funcionan en casa cuando se va la luz, como no tenga un sistema de alimentación interrumpida, como en este caso, ¿vale? Bueno, siguiendo, voy a poner ya esto un poquito más pequeñito. Bueno, pues esas son las posibilidades, como digo, de configuración inicial que yo tengo en esta central. Pero esta central yo puedo ampliarle la funcionalidad. Como hemos dicho, se llama TS824 porque puedo llegar hasta 8 líneas y a 24 extensiones. ¿Cómo hago eso? Pues si miráis aquí en el esquemita este que os estoy mostrando, fijaos que estos raíles que yo tengo aquí, este que hay justo delante de lo que son la tarjeta de líneas y extensiones, y este de aquí, eso en realidad son pestañitas que se pueden levantar y donde yo puedo insertar tarjetas adicionales, ¿vale? Entonces yo puedo aumentar las prestaciones de esta centralita pues instalándole lo que son tarjetas adicionales. Es lo mismo que en un ordenador. Si yo quiero implementar funciones adicionales en un ordenador, pues utilizo los buses de expansión, pues por ejemplo para meter una tarjeta de sonido, para meter una tarjeta de vídeo, para lo que sea, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Yo puedo aumentar las prestaciones de esta centralita, pues metiendo tarjetas adicionales. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues si yo levantara el chasis de, vamos, la cubierta de la centralita, lo que me encontraría es esto que estáis viendo en esta figura, ¿vale? Es decir, yo levanto esta pestaña de aquí, esto tiene, no recuerdo si eran unos tornillos laterales o tienen unos clips, lo que sea, pero vamos, esto se puede levantar, ¿vale? Lo que sería esta cubierta de aquí se puede levantar y entonces vería esto, ¿vale? Y cuando yo veo eso, pues me encuentro con una serie de ranuras que me permiten añadir tarjetas adicionales. ¿Qué tarjetas se pueden añadir? Pues estas que os están ejemplificando aquí. Todo esto lo tenéis recogido en el manual de instalación que os he colgado en referencia a esta centralita. Y ahí se explica paso por paso cómo se instala cada una de las tarjetas, ¿vale? Nosotros eso no lo vamos a hacer, en primer lugar porque no tenemos físicamente esta centralita y eso es como en los routers de Cisco. Bueno, los routers de Cisco ya vienen
los que tienen un factor de forma fijo no puedo hacer muchas cosas, muchas virguerías. Los que tienen tarjetas de expansión o slots de expansión adicionales, pues efectivamente yo le puedo meter ahí una tarjeta que me implemente otro tipo de conexión o lo que sea. Pues justamente lo mismo que un router o lo mismo que un ordenador. Es decir, son tarjetas que me permiten expandir la funcionalidad de la centralita. Y en concreto los modelos de tarjetas que me admite esta central pues son estos que estáis viendo aquí, ¿vale? Estas son las numeraciones que me admiten este modelo de centralita. Y además yo tengo que pinchar cada modelo de tarjeta donde se dice concretamente. Por ejemplo, para que entendáis más o menos cómo va esto, pues fijaos, yo creo que después vienen lo que son las tarjetas que se pueden, sí, aquí lo tenéis. Aquí tenéis los modelos de tarjetas que me admite esta central. Por ejemplo, si yo quisiera añadir 2 líneas externas y 8 extensiones regulares al sistema básico, que como he dicho son 3 líneas y 8 extensiones, pues utilizaría el modelo KXTE82480. Creo que por aquí en esta página también vienen lo que son las tarjetas de programación adicionales. Fijaos, esta de aquí es justamente a la que me refiero. Y fijaos que prácticamente vale casi más el módulo de expansión que la centralita, vale 219 euros. Esta es la tarjeta a la que me estoy refiriendo. Entonces, como veis, me implementa 8 extensiones más, que son estas, y 2 líneas adicionales. ¿Vale? Bueno, pues yo me compro esta tarjeta y ¿cómo la instalo? Pues me vengo al manual de instalación y me dice, si quieres montar la tarjeta KX TE8248, pues lo puedes hacer aquí o aquí, ¿vale? Sí, voy a utilizar estos zócalos para montar esa tarjeta de ahí, ¿de acuerdo? Entonces yo lo pincharía en uno de esos zócalos y eso por arriba saldrían lo que serían las nuevas extensiones y las nuevas líneas. Por lo tanto, aquí yo ya tendría disponibles otras 2 líneas y 8 extensiones más. Y así es como se van implementando, digamos, lo que son las funcionalidades adicionales que me admiten en esta central. A la hora de conectar determinadas tarjetas, en muchos modelos de centralistas tengo que tener la precaución, eso me lo advertirán en el manual de instalación, de que en determinados zócalos solo se pueden enchufar unas configuraciones concretas, ¿vale? Entonces uno se lee el manual de instalación y lo hace sin ningún tipo de problema. De hecho, aquí más abajo os he puesto como ejemplo pues cómo se permitiría la ampliación de la configuración básica en 3 líneas externas y 8 extensiones híbridas, que es en ese caso utilizando la tarjeta KXTE82483 que me la implementa. Entonces fijaos cómo se hace eso. Pues como digo, tengo que utilizar estos 2 zócalos de aquí que yo tengo en el chasis de la centralita, la placa base de la centralita. Se ponen, digamos, lo que son unos conectores de extensión y sobre esos conectores de extensión se monta la tarjeta. Y si os fijáis, la propia tarjeta tiene también otros conectores al que yo le puedo acoplar de nuevo otros conectores de extensión y montar otra tarjeta adicional por encima, ¿vale? Con lo cual llegaría ya a lo que sería la máxima configuración disponible, que son, por lo que hemos dicho, 8 líneas y 24 extensiones. Más abajo creo que también os comento pues cómo instalar una tarjeta para portero electrónico, y si no lo comento, que no lo comento, pues lo podéis ver en el manual de instalación. Pero los procedimientos son muy sencillos, simplemente seguir el mandato del manual de instalación, es decir, me compro la tarjeta y lo conecto donde lo tengo que conectar, y si lo he hecho bien, pues eso sale funcionando directamente. Otra cosa, a la hora de realizar lo que son los cableados hacia las extensiones, conviene saber que yo no puedo utilizar la distancia que me dé la gana, sino que tengo que respetar unas determinadas distancias que dependen de la categoría del cableado que yo utilice.
Recuerdo que la categoría de un cableado, tanto para datos como para telefonía y demás, depende básicamente del trenzado y del diámetro de los pares o de los hilos que yo voy a utilizar. Entonces, como veis, por ejemplo, si me voy al cable de categoría 5, que es el que hemos utilizado para cablear lo que sería la red de datos del aula de informática, pues para teléfonos específicos puedo tener distancias de hasta 229 metros y para teléfonos regulares pues prácticamente 1 kilómetro. O sea, en una pequeña o mediana empresa yo no tengo limitación de distancia si utilizo un cableado adecuado. Incluso con el cable de categoría 3 más chusquero, pues la distancia van desde los 140 metros para lo que son los teléfonos específicos, que como digo requieren de unas mayores prestaciones, hasta 698 para los teléfonos regulares. O sea que no tengo una limitación de distancia en una pequeña o mediana empresa. Esta centralita se comercializaba fundamentalmente para eso, ¿no? Para pequeñas o medianas empresas, porque solo es capaz de manejarme como mucho 24 extensiones. Bueno, aquí tenéis un detalle de lo que serían los jacks de telefonía para la extensión. Entonces, como veis, son RJ11. Son RJ11, ahora parece que le veo más hilos. Vamos, sí, son RJ11 de 6 hilos, ¿vale? Utilizo para los teléfonos específicos 4 hilos y para los teléfonos regulares o de unilínea utilizo solo 2 de esos hilos. Que suelen ser, vamos, son los hilos centrales. Luego más cosas. Ejemplo de teléfonos específicos y teléfonos regulares para que veáis de lo que estamos hablando, y con eso vamos a ir concluyendo prácticamente esta primera sesión. Bueno, pues aquí tenéis un teléfono específico que se utilizaba con esta centralita. Las centralitas, todos los modelos tienen una serie de teléfonos que son teléfonos propios de esa centralita y que me van a permitir pues, configurar, por ejemplo, funciones dentro de esa centralita, que son lo que se llaman los teléfonos específicos. Entonces, esta central utilizaba como teléfono específico este modelo, el KX-T7730, ¿vale? Cuando hablemos de programación, que lo veremos el próximo día, veremos que este teléfono se puede utilizar para programar la centralita. Estas teclitas que hay por aquí arriba, si yo entro en el modo de programación, las puedo utilizar para programar la centralita. Eso solo se puede hacer, lógicamente, desde un teléfono específico, ¿vale? Teléfonos regulares. Pues el teléfono regular yo puedo enchufarle cualquier teléfono, el que me dé la gana. Sí, yo utilizo un teléfono de los antiguos, de estos de marco, que marco con un disco y demás, y funciona perfectamente en una centralita de este tipo, ¿vale? Pero luego, pues, lógicamente, las marcas de centralitas tienen sus teléfonos básicos, que son los que normalmente se utilizan para enchufarse como teléfonos regulares. Entonces, un modelo de teléfono regular de Panasonic que se utilizó mucho era este, el KX-TS85SP. Creo que en el instituto teníamos, si no este, uno muy parecido. Esto solo sirve para llamar por teléfono. La conexión con la centralita se establece a través de 2 hilos, ¿vale? Bueno, pregunta Conde, el típico de secretaría. Sí, el de secretaria es el teléfono específico de aquí. Se llama también normalmente teléfono operadora, precisamente por eso, porque se pone allí la persona que se encarga de lo que sería la gestión automática, la gestión de la telefonía, ¿no? Entonces, esto, como digo, es un teléfono regular. La comunicación es con un par de cobre, o sea, con 2 hilos solo, pero como veis, yo tengo aquí una serie de teclas adicionales, además de lo que son las teclas de los numeritos que me permiten marcar, que me implementan funciones adicionales. Por ejemplo, el tema de rellamada, o sea, me guarda el número de teléfono al que yo he llamado. Puedo guardar aquí incluso una serie de teléfonos que utilice mucho, de manera que pulsando uno de esos botoncitos pues me marque automáticamente el número. Yo no necesito ahí comunicación para nada con la centralita, sino que es una cosa que se guarda en una memoria interna del teléfono y es una función propia del teléfono, no de la centralita, ¿vale? Y luego pues tengo algunas cosas más. La foto de la consola de selección directa no ha salido, pero si nos vamos aquí a la página, pues si queréis ver una consola de selección directa, por ejemplo, esto es una consola de selección directa, ¿vale? Entonces, como veis, es un cacharrito donde yo voy a programar una serie de números que pueden ser extensiones, pueden ser líneas externas y demás, de manera que
pulsando en el botón, pues yo lo que voy a hacer es comunicar directamente o con una extensión o con un número que yo tenga grabado aquí, ¿vale? Esto de nuevo es lo que se le pone a la persona que se encargue de gestionar lo que es el tráfico telefónico de la empresa. Más cosas que se pueden enchufar en esta central, pues por ejemplo esto que os digo, este era el interfono que nosotros teníamos en la empresa, el más barato de los dos que tenían disponibles. Esto lo enchufaba en la puerta, picaba aquí, sonaban una serie de extensiones que yo tenía programadas y desde esas extensiones levantaba el teléfono y abría la puerta, ¿vale? Entonces a la hora de instalarlo yo tenía que tener, aparte del interfono, también lo que es el relé que me abría la cerradura de la puerta, ¿vale? Pero vamos, que la instalación era sencillita en ese caso. Sí, aquí tenéis todas las posibilidades para esta central, ¿de acuerdo? Bueno, pues el próximo día lo que vamos a hacer es configurar esta central. Entonces hablaremos de cuáles son las posibilidades que yo tengo de configuración de una centralita, básicamente con un teléfono específico o con una consola de programación. Veremos evidentemente la consola de programación, no vamos a programar esto a través de un teléfono específico ni muchísimo menos. Veremos cuáles son las funciones más habituales que se pueden programar y empezaremos haciendo un ejercicio de programación que será el de la configuración del servicio horario, es decir, decirle a la centralita cuándo tiene que interpretar, que tiene que funcionar en lo que se llama un modo día, cuándo tiene que funcionar en lo que se llama un modo noche y cuándo tiene que funcionar en lo que se llama un modo almuerzo. Pues como podéis entender, el servicio telefónico no debe de ser el mismo cuando todo el mundo está trabajando en la empresa que cuando no hay nadie en la empresa. Entonces habrá funciones que se tienen que activar automáticamente dependiendo del horario en el que yo llame a la empresa o llame desde la empresa. Pues eso es lo que se llama la programación del servicio horario, ¿vale? Pues eso, como digo, lo haremos el próximo día. De todas maneras, el que quiera ir adelantando cosas, pues se puede venir aquí, descargarse, bueno, eso supongo que lo haréis, a ver si descargarse este fichero, comprimir la carpeta. En esa carpeta lo que va a tener es todo esto, y si queréis podéis ir instalando lo que sería la consola de programación, ¿vale? Yo hablaré el próximo día más tranquilamente sobre esa consola de programación. Aquí tenéis las credenciales por defecto para entrar una vez que lo instaléis, que son complicadas como estáis viendo, usuario 1234 y la password 1234, y echándole un vistazo a esa consola de programación. Ya el próximo día hablamos más tranquilamente sobre ella, ¿vale? Aquí en la página de ejercicios, como en la carpeta de ejercicios, vais a tener una serie de ejercicios ya resueltos que son sobre los que yo voy a ir trabajando para explicar las posibilidades de configuración. Si el próximo día lo utilizaremos ya, sí, claro, el próximo día vamos a instalar la consola de programación y vamos a hacer un ejercicio de programación, ¿vale? Bueno, voy a abrir los micros por si queréis comentar algo. Vamos a ver dónde tengo aquí. Dejo de compartir el escritorio y ahora, como digo, abro los micros. Ah, sí, pues yo vale, pues nada, entonces habéis estado muy calladitos, ¿eh? Que yo tengo aquí un de este que pone silencio todo, pero parece que os lo podéis saltar vosotros. De todas maneras, hay una forma de prohibiros que abráis los micros, porque yo he asistido a clases virtuales con esto y yo no tenía que abrir el micro, ¿sabes? Pasa que todavía no lo he averiguado. Bueno, más o menos habéis enterado de lo que se ha comentado, ¿no? El que no se haya quedado sobado y demás se habrá enterado un poquito mejor. Bueno, pues con esto ya podéis trabajar sobre esto de aquí, es decir, la tarea esta del test de centralitas, os la descargáis en PDF y son una serie de cuestiones. Me parece que hay, vamos a verlo exactamente, creo que hay 10 preguntas de tipo test y otras 10 preguntas de rellenar. Pues eso lo podéis hacer perfectamente leyendo ese tema que os he pasado, ¿vale?
¿Alguna duda con respecto a lo que se ha comentado hoy? El ogro ese que hay por ahí que... El jueves 17 no, el jueves 17 tengo una sesión pero con la gente de recuperación de informática. O sea, no, de lunes a miércoles, eso es. ¿Eh? Eso es, nosotros tenemos 3 sesiones planteadas de lunes a miércoles esta semana y la semana que viene también de lunes a miércoles. Y el resto del tiempo pues ya lo dedicáis vosotros a trabajar sobre los contenidos que se hayan ido dando, ¿vale? Eso es. ¿Ok o no? Bueno, pues alguna duda más. Pues nada, que bueno, supongo que todo el mundo sigue bien, ¿no? No, no hay nadie que haya cogido el virito este ni nada de eso, ¿no? Estamos. Pues nada, me alegro. A ver. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana lo que vamos a ver es un tema de ICT y en concreto el uso de una hoja de cálculo para calcular lo que es una red de distribución de televisión. ¿Vale? Con Excel, con Excel. ¿Eh? Así que, pues nada, mañana nos vemos y que sigáis bien, ¿de acuerdo? Pues venga, un saludo para todos. Hasta luego.